Muy buenos días a todos. Estamos contentos de poder estar compartiendo otra vez con ustedes. El día de hoy yo quiero compartir la segunda parte de lo que inicié la semana pasada, que se titula ¿Y ahora qué? Y vamos a estar hablando acerca de los siguientes pasos, mirando el ejemplo de la vida de los apóstoles, los discípulos, después de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Yo quiero tomar de eso, de lo que se vivió en el tiempo de Jesús con sus discípulos para ver cómo Dios obra en nuestras vidas para ayudarnos a enfrentar o tener victoria cuando pasamos por momentos en que quedamos con esa pregunta, ¿verdad? Realmente diciendo, ¿y ahora qué? Hay tantos momentos en nuestras vidas, a paso de los años, en que nosotros a lo mejor hacemos esa pregunta. A lo mejor ustedes lo están haciendo ahora mismo por lo que se está viviendo con la pandemia. Pero el día de hoy quiero enfocar en tres diferentes discípulos que tuvieron encuentros con Cristo Jesús y salieron impactados. Y ver tres áreas específicas en que Dios está obrando en nuestras vidas para afirmarnos, para fortalecernos, para darnos propósito y para que nosotros podemos ser más que vencedores. Porque al final de cuentas ese es su propósito, ¿verdad? En nuestras vidas es de que nosotros podemos ser más que vencedores y impactar el mundo a nuestro alrededor. Entonces, sin más preámbulo, vamos a entrar en esos tres puntos del día de hoy. El primero es que te da fe para creer. Realmente ese es uno de los puntos que yo he visto en mi vida vez tras vez. Muchas veces nos ha hablado acerca de una fe ciega, pero en mi experiencia no ha sido así. Mi experiencia es de que Dios me ha convencido para creer lo que Él está mostrándome, ¿verdad? Y ha sido un trabajo suyo por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo que va enseñando, que va mostrando realmente qué son los siguientes pasos que hay que tomar, pero también de cómo creer y tener la firmeza en esa fe, no solamente una fe que yo estoy declarando sin base, sino una fe bien basada, ¿verdad? En lo que Dios está hablando a mi vida y también respaldado por no solamente su palabra en las escrituras, sino también por el Espíritu de Dios que obra y opera en la iglesia por medio de otras personas. Pero el día de hoy, al hablar de ese primer punto, te da fe para creer, vamos a leer una porción en Juan 20, el versículo 24 a 29. Nos dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Una de las primeras veces que Él apareció a los discípulos después de resucitar. Dice, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiera mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo
y mira mis manos, y acerca tu mano y métala en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahora, aquí lo que encontramos con Tomás, y por mucho tiempo, ¿verdad? Tomás ha sido como el criticado de los discípulos, pero realmente es una respuesta en cierta forma natural de una persona que está escuchando noticias que son increíbles, ¿no? Son cosas demasiado grandes como para creer. No me puedes decir el día de hoy que usted no ha escuchado alguna noticia y dijiste, no creo, ¿verdad? De hecho, hoy en día lo que se está viviendo con esa pandemia, la mitad de las noticias están siendo criticado y hay tantos incrédulos de lo que se está viviendo, aunque hay tantas pruebas de lo que se está viviendo, ¿verdad? Pero no vamos a hablar de eso el día de hoy. Lo que vamos a hablar es de la incredulidad que muchas veces hay en cuanto a lo que Dios a lo mejor está queriendo hacer en nuestras vidas. Y puede ser en cuanto al llamado para su vida de usted. A lo mejor es en cuanto a las finanzas, a lo mejor es en cuanto a tener hijos o abrir ese nuevo negocio. Hay tantas cosas que Dios a lo mejor nos está llamando a hacer o creer, pero nosotros nos hace falta la fe para tomar ese siguiente paso. Bueno, Tomás estaba en esa condición, pero lo que me encanta es aquí que después de haber dicho esas famosas palabras, ¿no? De que no creería sin haber visto con sus propios ojos, sin haber metido su mano en las manos y el costado del Señor Jesucristo, 8 días después dice que Jesús apareció. Y después de haber como hablado a todos los discípulos diciendo paz a ustedes, Él va directamente con Tomás. ¿Sabes que el Espíritu Santo tiene esa habilidad para ir directamente a nosotros? Ahí en ese lugar donde tú estás a lo mejor dudando, en ese lugar en que a lo mejor tú estás luchando en tu interior, el Espíritu Santo puede llegar directamente a ese lugar con las pruebas contundentes para formar esa fe. ¿Sabes qué? Eso es lo que significa cuando en Romanos nos dice que la fe viene por oír y oír por la palabra de Dios. De que Dios está formando esa fe en nosotros. No es algo que nada más nacemos con fe, no es nada más que nosotros ahí vamos haciendo aparecer la fe de la nada, sino que Dios está convenciéndonos de lo que Él está haciendo. Él tiene esa habilidad de ir formando, ir moldeando nuestras vidas en que a lo mejor hace poco, a lo mejor hace unos meses, nosotros ni siquiera imaginábamos lo que ahora estamos viviendo. Nosotros se lo hemos visto vez tras vez tras vez en nuestras vidas. De hecho, es una de las razones que yo animo a que las personas oren, más bien pidiéndole a Dios ese señal o esa palabra, ¿verdad? Sobre cuál pueden estar firmes y orar con fe y no orar solamente basado en sus emociones, basado en lo que quieren en ese momento. Es algo completamente diferente cuando nosotros oramos basándonos en
lo que Dios ya ha revelado a nuestras vidas por medio de su palabra. Esas oraciones toman forma, esas oraciones llegan a ser no solamente gritos, ¿verdad? Al cielo, exclamaciones, a lo mejor hasta a veces basados en frustraciones y todo eso, sino que esas oraciones llegan a ser oraciones que realmente conectan la tierra con el cielo. O sea, donde hemos recibido algo de parte de Dios y estamos respondiendo y diciendo, así sea, ¿verdad? En Santiago nos dice que Él habla el amén, ¿verdad? Él dice el sí y nosotros decimos amén a eso. Decimos así sea a lo que Él está haciendo. Entonces, Tomás experimentó eso. Él experimentó ese encuentro con Cristo Jesús de tal forma en que él fue convencido. Y Jesús, cuando él dice, no seas incrédulo, sino creyente, yo creo que realmente es como ese respiro de vida, ese que él estaba respirando fe en los pulmones de Tomás en ese momento, esos pulmones espirituales, ¿verdad? Diciendo, llenando su vida de fe. Y por eso Tomás responde diciendo, Señor mío y Dios mío. Ahora, él no hubiera dicho eso a Jesús sin haber estado completamente convencido de que Jesús era Dios, ¿verdad? Porque si no, eso hubiera sido una blasfemia y la gente que lo escuchara, ¿verdad? La gente que habían crucificado a Jesús, de hecho, se crucificaron a Jesús basado en esos tipos de palabras, ¿no? Tomás dijo, Señor mío, Dios mío. Entonces, el día de hoy, sepa que Dios está obrando en tu vida para darte fe, para creer. El segundo es de que Él te liberta de tu pasado. A lo mejor fracasos, frustraciones, cosas que han pasado. Puede ser pecado, puede ser áreas donde tú has experimentado una atadura, ¿verdad? En tu vida, pero Él te liberta de tu pasado para seguirlo. Para tomar esos siguientes pasos, ¿verdad? Para seguir adelante después del ¿y ahora qué? Necesitamos todos nosotros experimentar ese perdón de parte de Dios. Necesitamos experimentar no solamente de hacer una oración y decir, Dios, perdóname de todos mis pecados, sino realmente llegar a ser convencidos de que Dios está interesado en nosotros y que Él está obrando para romper esas ataduras en nuestras vidas, lo que está obrando en nosotros para mantenernos viviendo solamente a lo mejor con la sombra de nuestro pasado sobre nosotros todo el tiempo. Más adelante en el libro de Juan, encontramos en el capítulo 21 y el versículo 15 a 19, quiero enfocar en esa porción de esa historia, pero antes de leer esos versículos, lo que nos habla aquí es acerca de cómo Jesús otra vez aparece y tiene un encuentro con los discípulos. Y esa vez Pedro y varios de los discípulos habían tomado la decisión de salir a pescar. Y como era el hábito de los pescadores de aquel tiempo, ellos pescaron durante la noche. Y nos dice que Jesús los encontró
al amanecer, a la orilla del mar, ellos no se daban cuenta de que era Jesús, pero Jesús les dijo que echaran sus redes, ¿verdad? Una vez más, y tuvieron una pesca milagrosa. Es la segunda pesca milagrosa. La primera, también el apóstol Pedro también quedó sumamente impactado por lo que había sucedido, y fue igual en esa pesca. Nos dice después de que ellos pescaron una gran cantidad de peces, mientras que todavía estaban lejos de la orilla, Pedro se vistió y se echó ahí al mar para nadar hacia Jesús, porque no sé, a lo mejor el barco no iba lo suficiente rápido, ¿verdad? Pero nos dice que ahí llegó. Pasó un poco de tiempo, comieron, se estuvieron conviviendo, y después Jesús toma a Pedro aparte y empieza a platicar con él. Ahora ustedes recuerdan que la noche en que Jesús fue entregado a Pedro, él había dicho palabras muy grandes, ¿verdad? Diciendo, Jesús, yo no te voy a negar, aunque tenga que morir, ¿verdad? Voy a dar mi vida antes de negarte. Ustedes conocen la historia de cómo unas horas después solamente él lo negó, no uno ni dos veces, sino tres veces. Cuando escuchó el gallo cantar, como Jesús había dicho, él quedó sumamente impactado. Dice que se fue triste, se fue a lo mejor lleno de esa decepción, se decepcionó de sí mismo, de lo que él pensó que él era lo suficiente fuerte, estaba lo suficiente decidido, encontró que todas sus fuerzas, que todo lo que en que él había dependido, hablando de sí mismo, había fracasado, que no había sido suficiente. Y Jesús lo sabía de antemano, pero encontramos que aquí ahora Pedro no estaba experimentando como que la misma comunión con Jesús como antes, que ese fracaso en su vida de negarlo tres veces lo había impactado en el área de la comunión con Jesús. Lo podemos ver cómo pinta esa historia. Pero gracias a Dios que Jesús sabía exactamente dónde se encontraba Pedro en esa lucha en su interior con esos mismos sentimientos que todos nosotros hemos experimentado, los mismos emociones de... A lo mejor usted lo ha sentido de estar frustrado con uno mismo porque no pudo hacer lo que quería hacer en su celo, en su pasión por Dios, ¿verdad? Así sentía Pedro. Entonces nos habla, empezando en el versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras.
Eso dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho eso, añadió, sígueme. Ahora, esa historia lo que nos habla es ese plática, ¿verdad? De Jesús con Pedro. Y a lo mejor en el español no nos es posible como entender completamente lo que está diciendo aquí, porque usamos la palabra amar como de una sola forma, pero en el original lo que nos habla es acerca de que está usando dos diferentes palabras, ¿verdad? Para hablar de ese amor. Y cuando Jesús le pregunta por primera vez, le dice, ¿me amas? ¿Verdad? ¿Me amas incondicionalmente? ¿Me amas con ese nivel de amor que Dios ha mostrado hacia nosotros? Y ese amor perfecto. Y Pedro, cuando responde, él no usa esa palabra diciendo que sabes que te amo, dice, sabes que te quiero. Sabes que te amo, pero basado en un amor fraternal, ¿verdad? Un amor que es fuerte, pero de todos modos es un amor limitado. Y sigue aquí donde él le pregunta otra vez, ¿me amas con ese mismo amor, ese amor perfecto? Y Pedro le dice, tú sabes que te amo, ¿verdad? Y después al final le dice, entonces me amas con ese amor limitado. Y por eso él se entristeció y dijo, lo reconoce. Le dice, sí, tú sabes que te amo, te quiero. Y lo que está sucediendo en todo eso es que Jesús le está no solamente mostrando a Pedro, ¿verdad? De que Él conoce el corazón, Él conoce los pensamientos de nosotros. A veces nosotros queremos pensar que nuestro amor es mucho más grande que lo que realmente es. Es una de nuestras fallas muchas veces, una de esas áreas ciegas que pueden llegar a afectarnos en nuestras vidas. Pero Jesús lo que está haciendo es que lo está llevando a ese arrepentimiento, lo está llevando a ese lugar donde Él lo está restableciendo, ¿verdad? Lo está diciendo, yo conozco tu estado, yo sé, pero tú necesitas confiar en mí, ¿no? Igual como unos días antes de ser crucificado, Jesús está lavando los pies de los discípulos y llega a Pedro y Pedro dice, no vas a lavar mis pies. Bueno, aquí lo que se está viviendo Pedro en ese momento es como Jesús está ministrando a su vida de él. Y está lavando ahora su corazón y haciéndolo parte de lo que Dios estaba haciendo. Si tú no has experimentado ese tipo de perdón en tu vida, entonces estás perdiendo de tanto, ¿verdad? A lo mejor tú puedes por un tiempo buscar y ser apasionado, es seguir celosamente a las reglas de una religión, de poner tus esperanzas en algo, en alguien,
Pero cuando te enfrentas con que no tienes las fuerzas, no tienes la habilidad de hacer todo lo que tú quisieras hacer, lo que sucede con muchos de nosotros es de que quedamos tan impactados, quedamos tan desanimados con esa realización de que mejor regresamos a lo que sabemos, regresamos a algo en que somos buenos, como Pedro con la pesca, ¿verdad? Pero Jesús va a nuestro encuentro y Él extiende su mano para perdonarnos, su mano de misericordia, su mano de gracia, no para dejarnos en la condición en que nos encontramos, sino para rescatarnos, para levantarnos y para liberarnos realmente de la nube negra, ¿verdad? De nuestro pasado, nuestros fracasos pasados. Dios nos está animando a seguirlo a Él. Y Pedro lo experimenta en ese momento. Quiero seguir al siguiente, tercer punto. Y tiene que ver con el apóstol Juan. De hecho, es aquí mismo en ese relato que el apóstol Juan está escribiendo, ¿verdad? En su libro. Él escuchó esa plática de Pedro con Jesús porque andaba ahí escuchando a pláticas ajenas, ¿verdad? Él nos puede hablar acerca de lo que sucedió con Pedro porque él estaba ahí escuchando y nos habla un poquito más adelante en el versículo 20 de San Juan 21. Nos dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de ese? Y Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Qué a ti? Sígueme tú. Y ese tercer punto es, mira, Dios te muestra su fiel amor para que tú tengas comunión con Él. Dios te muestra su fiel amor. ¿Sabes que con todo eso, el apóstol Juan le había preguntado al Señor? Porque los demás discípulos estaban animando, oye, tú que estás ahí cerquita, ¿verdad? Pregúntale quién es el que te va a entregar. Y él había escuchado esas palabras tocante a Judas. Él había escuchado también esa misma profecía en esos mismos momentos, hablando de cómo Pedro iba a negarlo 3 veces. Entonces yo creo que eso es lo que le atraía a Juan ahí a escuchar esa plática de saber cómo, como los niños chiquitos, ¿verdad? Yo de niño a veces me gustaba cuando mis papás no me estaban regañando a mí, estaban regañando más bien a uno de mis hermanos. ¡Újole! Ya me sentía bien, ¿verdad? Y a lo mejor en ese momento es lo que Juan estaba como que atento para escuchar los regaños de Jesús hacia Pedro, diciéndole, ¿por qué Pedro? ¿No? ¿Por qué me negaste? ¿Cómo pudiste hacer eso? Tanto tiempo en que yo invertí mi vida, invertí mis fuerzas y tú, mira cómo no pudiste ni una noche, ¿no? Ser probado. No fue esa la reacción de Jesús. Y eso marcó la vida del apóstol Juan profundamente.
De hecho, Juan en sus escritos encontramos cómo él habla y muestra esa revelación del amor perfecto de Jesús, de Dios, por medio de Jesús hacia nosotros. La revelación del amor de Dios, el amor fiel, ese fiel amor de Dios hacia nuestras vidas. De que Él, por amor, se entregó a su Hijo unigénito para que por medio de Él podemos nosotros tener vida eterna. Como Él se toma y nos da ese amor perfecto que echa fuera todo temor. Como Él muestra su amor para con nosotros, para que nosotros aprendamos a amar como Él nos ha amado. Esas son las enseñanzas que siguen todos los escritos del apóstol Juan. Él muestra ese amor. Y estoy completamente seguro de que ese encuentro que tuvo ahí, cómo escuchó a Pedro decir y qué de ese, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con ese? Y Jesús tratando con tanta paciencia ahí a Pedro y mostrando su amor hacia Pedro, cómo eso impactó su vida. A lo mejor el día de hoy tú estás haciendo la pregunta como Pedro. A lo mejor tú estás diciendo, ¿y qué de fulano? ¿Y qué de sutano? Y mira eso, y mira aquello. No te pierdas en esas cosas y no pierdas tu tiempo en preguntando qué va a suceder con otros. Enfócate tú a seguirle a Él. Enfócate tú en experimentar ese amor. Enfócate tú en mantenerte en esa comunión con Jesús. Quiero terminar esa palabra el día de hoy en 1 de Juan 1, el versículo 1 al 4. Voy a leerlo de la Nueva Traducción Viviente. Nos dice, les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos esas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Ese es el propósito, ¿verdad? Ese fue el propósito de los discípulos. Yo creo que ese propósito principal que hay para nuestras vidas, lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso les hablamos. Eso lo que hemos experimentado en nuestras vidas, la comunión que nosotros hemos tenido y recibido de parte de Dios, eso es lo que nosotros les hablamos. Entonces, aquí el apóstol Juan está animando a que tengamos comunión con la iglesia de Cristo Jesús. Los redimidos, los amados por Dios, pero también que tengamos comunión
con el Padre, con el Hijo. Mira, ese amor de Dios abre las puertas para tener comunión con el Padre. Es por eso que Él habla y Él anima a experimentar ese amor. ¿Por qué? Porque sabe la importancia a que tengamos esa comunión. Sabes que las puertas están abiertas y hoy Dios quiere revelarse a tu vida de esa forma de un Dios que ama fielmente, que ama apasionadamente, que tiene un amor eterno hacia la vida de usted y que quiere que usted experimenta su amor, quiere que usted sea afirmado en ese amor, arraigado y que puedes crecer en ese amor, el conocimiento de ese amor. Mira, cuando eso sucede, como termina el versículo 4 diciendo, para que nosotros podamos participar plenamente de la alegría que experimentaron los apóstoles. Algo formó la vida de ellos, algo les impactó de tal forma en que ellos hasta dieron sus vidas por el Evangelio. Ese fue el amor perfecto de Dios. Que tú y yo tengamos comunión con el Padre, con Jesucristo. Entonces, solamente para terminar, resumir ese mensaje del día de hoy. Los siguientes pasos y cómo vamos a seguir adelante después de todo lo que está sucediendo en nuestras vidas. Es tomado de la mano de Cristo Jesús. Él está obrando en nuestras vidas para darnos fe, para creer. Él está obrando en nuestras vidas para liberarnos de nuestro pasado, para seguirlo. Y Él está mostrando su fiel amor hacia nosotros para que tengamos comunión con Él. Sabes que la vida cambia drásticamente cuando experimentamos ese fiel amor, esa comunión con Él, donde Él nos habla, nos da fe, donde Él nos libera de nuestro pasado, donde podemos correr, perseguirlo, ¿verdad? Con ese amor, esa respuesta de ese amor y ese perdón que hemos experimentado. Dios te bendiga hoy grandemente. Yo quiero orar por usted, donde se encuentra, y vamos a terminar con esa oración. Dios, te doy gracias por el que está escuchando ese mensaje. Te doy gracias por la obra que tú has hecho en su vida, la obra perfecta, ese que fue culminado, fue terminado en la cruz del Calvario y en la resurrección de Cristo Jesús de los muertos. Te doy gracias, Dios, porque no hay nada ninguna barrera, ninguna montaña, ningún problema que puede ser demasiado alto que tú no puedes alcanzar a esa persona que está oyendo. Dios, bendiga su vida. Llénalo, Señor, de esa fe para creerte. Llénalo, Señor, con ese perdón para experimentar ese nueva vida en ti, Señor, libre de su pasado para seguirte. Y Dios, yo te pido también que tú muestres tu fiel amor para con Él, para
para que pueda tener comunión contigo. Una comunión abundante, no una religión, Señor, el día de hoy. Nosotros pedimos que tenga comunión contigo. Bendice su vida y gracias por cada uno. Dios te bendiga grandemente y nos veremos pronto, primero Dios.